Bien, buenas tardes compañeros, bienvenidos sean a este nuevo video. No sin antes esperando que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familiares, sus amigos más cercanos. Yo sé que son tiempos difíciles, sin embargo, la vida sigue y tenemos que seguir trabajando, no nos queda de otra, ¿no? Al menos desde cada uno desde nuestros lugares, cada uno desde nuestros locus, pues seguir trabajando y aportando, ¿no? Entonces, por favor, quédense en casa a menos de que sea muy necesaria su injerencia, su participación a donde tengan que ir, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver un tema importante, vamos a ver modelos históricos de enseñanza, y específicamente la clasificación de Panza, ¿no? Hay distintas clasificaciones, por ende hay distintos modelos de enseñanza. A la par, vamos a ver un cuarto modelo, que es el modelo por competencias, pero eso lo vamos a ver en otro mapa, ¿de acuerdo? Como ustedes ya lo saben, pues nuestra forma de trabajo, nuestra metodología, pues es primero empezar el video con una pequeña retroalimentación de la clase pasada o del video pasado. Acuérdense que el video pasado vimos la cuestión de la transposición didáctica, que es un planteamiento del pedagogo francés Yves Choubelard. Bueno, Choubelard establece tres tipos de objeto que se traducen en primeramente un objeto, un conocimiento científico, un conocimiento que se produce desde una disciplina y que ese conocimiento debe de estar transpolado a una selección, a una organización, a una jerarquización de esos conocimientos a partir de la construcción de un currículum y cómo esa y cómo esa construcción de ese currículum, pues lo va a llevar o lo van a ejecutar los docentes en cada una de sus materias, ¿no? Este proceso sintetizado, muy sintetizado, pues pasa por distintas aristas y pasa por distintas disputas y pasa también por distintos grupos, algo que quizá no tomamos un poco no retomamos un poco la clase pasada, ¿no? O sea, ¿qué grupos establecen una relación, una participación directa o indirectamente con todo este tránsito que plantea Chavelar, ¿no? Tomando en cuenta principalmente o inicialmente, mejor dicho, a las comunidades científicas que construyen esos conocimientos, ¿no? Posteriormente pasamos a las comunidades políticas, a los directivos en distintos niveles y jerarquías que hacen esa clasificación y esa jerarquización de conocimientos y también pasamos a una cuestión o a una comunidad docente y a una comunidad estudiantil, ¿no? Y cómo ese tránsito se va haciendo y se va dando, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue la cuestión de la transposición didáctica. Ahorita vamos a hacer un pequeño preámbulo antes de pasar a los modelos de enseñanza, ¿de acuerdo? Iniciamos con una idea del planteamiento de Margarita Panza, ¿no? Margarita Panza nos dice, a lo largo del tiempo, la práctica docente se ve obligada a echar mano del ingenio, perdón, y también del ingenuo, y la intuición, más que de aspectos teóricos, metodológicos y técnicos. Y esto es primordial porque pasamos entonces a una aplicación mecánica y descontextualizada de elementos que vamos a ver posteriormente, ¿no? La cuestión de modelos, la cuestión de procedimientos, la cuestión de técnicas, la cuestión de metodologías y cómo a partir de esta aplicación mecánica y descontextualizada, la didáctica se convierte lamentablemente en una receta de cocina, ¿no? Es decir, piensen en un manual, piensen en un recetario, en donde tenemos cierta receta con los materiales que se tienen que cumplir y solamente la hacemos sin ninguna
sin ninguna contextualización, ¿no? Acuérdense que todo acto educativo, ya sea formal, ya sea no formal o ya sea informal, pues es un acto único y es un acto particular. Es un acto, al menos dentro del acto educativo formal, que se debe contextualizar a las necesidades del estudiante. Recordemos los objetivos que tiene la didáctica, ¿no? Con Erishi. Uno de los objetivos, pues, es reconocer el contexto sociocultural, económico del estudiante y a la par reconocer las necesidades psicobiológicas del estudiante, ¿no? Y es algo que con esta perspectiva no se da. Es algo que, bueno, a mí no me importa que mi estudiante tenga un retraso, cierto retraso cognitivo. A mí no me importa que mi estudiante no sepa leer. Yo sigo dando mis clases con base en mi programa de estudios y implementando las estrategias que a mí me parezcan, pues no pertinentes, sino las que yo conozca, ¿no? Entonces, convertir o reducir a la didáctica como un recetario de cocina es inviable para una didáctica contextualizada, para una didáctica crítica, ¿no? Otro elemento importante de la idea que se deriva de la idea de Panza, pues es justo algo que ya hemos venido rescatando en cuanto a la carencia de una formación didáctica por parte del profesor, ¿no? Y esto se ve muy, muy explícitamente en la universidad. O sea, hay muchísimos profesores que disciplinariamente son muy buenos, tienen los conocimientos tanto teóricos como prácticos, manejan habilidades en torno a su campo disciplinar. Sin embargo, si no tienen esa formación didáctica que se puede justo representar en una cuestión de hacer un diagnóstico pedagógico, de hacer una planeación, de hacer una ejecución a partir de un uso contextualizado, reitero la idea de estos elementos de metodologías, de estrategias de enseñanza. Y si además no se sabe el uso o no se usa, no se usan tanto instrumentos como técnicas de enseñanza, pues el proceso educativo, el acto educativo formal se ve bastante fragmentado y bastante cuarteado, ¿no? Entonces, es importante, insisto, que el docente tenga una formación didáctica. Siguiendo con nuestro mapa, pues si se parte del ingenio y la intuición, se conduce, como ya lo mencionamos, a una visión reduccionista tanto de la didáctica, por ende del proceso de enseñanza-aprendizaje, y caemos en algo que de manera particular critico muchísimo, ¿no? Se cree desde la doxa, se cree desde el sentido común que ser un educador es fácil porque quizá se piensa que la tarea principal del educador pues se da solamente en el tiempo activo que se está en el aula, cuando no es así, cuando no se ve toda esta carga de trabajo administrativo, pedagógico, académico, epistemológico de la figura o de la práctica del docente, ¿no? Sin embargo, fenómenos como la pandemia de este año nos hace enfrentarnos a esa realidad y nos hace, ustedes, por ejemplo, si platican, si tienen familiares con hijos, si ustedes mismos tienen hijos, pues se van a dar cuenta en parte, ¿no? En parte, de que el docente manda la actividad y eso es un fenómeno que se puede platicar y que solamente le pongo como ejemplo porque habría que darle su matiz. Pero bueno, ¿no? Yo tengo ejemplos, tengo familiares, incluso podemos leer en Facebook este fenómeno que cómo se ha venido dando, en donde ahora los padres de familia, de cierta manera, pues son los que están llevando a cabo de manera explícita o de manera directa, pues el acto educativo formal, ¿no? Hablando específicamente de la ejecución. La cuestión de la evaluación quizá ya no tanto, pero hablando específicamente de la conducción, de la ejecución del acto educativo formal, pues recae en eso. Y justo este tipo de fenómenos nos lleva a romper con esta idea,
con esta idea, insisto, derivada de la doxa, en donde se cree que ser docente es fácil. No, por supuesto que no, estoy totalmente en desacuerdo con esa idea, ya que ser educador de cualquier nivel o en espacios no formales, pues requiere de un compromiso profesional, no solamente como un profesional de cierta disciplina, sino como un profesional de la educación y además una vocación personal, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica del educador pues no se agota en los límites del aula, ¿no? La práctica del educador va más allá, no solamente con el trabajo del mismo, en un sentido de los requerimientos que tenga que cumplir, sino también con, con esta relación que se establece con el docente, con el discente, con el estudiante, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, en su propio contexto, como estudiantes universitarios, en donde si a lo mejor no entienden algo de manera presencial, pues pueden acudir a otras vías a distancia, como por ejemplo el WhatsApp, el Facebook, quizá alguna otra plataforma educativa, ¿no? Entonces, la práctica del educador no se agota en los límites del aula, ¿de acuerdo? Dicho esto, pasamos ahora sí a la clasificación que establece Margarita Panza. En este libro, La fundamentación de la didáctica, que ya es un poquito viejito, pero esta es una edición del 2000. ¿De acuerdo? Denme un segundo, por favor. Listo, cerré mi ventana porque está haciendo mucho aire. Bien, la clasificación de Panza, bueno, Panza establece 3 modelos. El modelo tradicional, el modelo tecnocrático o de la tecnología educativa y el modelo crítico, ¿de acuerdo? Tenemos entonces del lado izquierdo los modelos y en la parte superior pues tenemos los elementos que vamos a estar viendo un poco, que son las características, los objetivos, los contenidos, las actividades de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. ¿De acuerdo? Ustedes recuerden, pues van a tener este material a su disposición, entonces para no alargar muchísimo el video, pues vamos a retomar algunos elementos primordiales, ¿de acuerdo? Bien, empezamos con el modelo tradicional, ¿de acuerdo? Se fomenta el conformismo a través de la imposición del orden, es decir, hablamos de una violencia, de una violencia explícita en la relación docente-discente. Se trabaja a partir de una enseñanza intuitiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo como docente, pues a lo mejor puede que esto funcione, tengo una idea y esto va a funcionar en mi grupo y la voy a aplicar, ¿no? A ver cómo sale. Si sale bien, pues qué bien. Si sale mal, pues ni modo, ¿no? Aprendemos el camino. Eh, Se trabaja desde una psicología sensual empirista, lo que los alumnos diría, lo que convierte a los alumnos en en una tabla rasa. Esta idea es importante y me gustaría rescatar la noción que tiene Paulo Freire en torno a la educación bancaria, ¿no? Paulo Freire establece la educación bancaria justo haciendo esta alegoría de cuando vamos a un banco, donde, bueno, llevamos nuestro dinero y depositamos ese dinero, ¿no? Y ya después, ¿qué es lo que pase? Pues ya no importa, ¿no? Ya una vez entregado al banco,
pues ya no es nuestra responsabilidad ese dinero, ¿no? De cierta manera. Entonces, la idea que tiene Paula Freire, pues es esa, ¿no? O sea, el docente como la figura de autoridad, como la figura suprema que tiene el conocimiento y la verdad, ese conocimiento se va a depositar en los estudiantes y no importa si aprendieron o no aprendieron, lo importante, como lo vamos a ver ahorita, es la cuestión de la memorización y la cuestión de la repetición, ¿no? Entonces, estamos concepto de didáctica, objeto de estudio de la didáctica, el objeto de enseñanza, el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza-aprendizaje y seguimos memorizando, seguimos memorizando, seguimos memorizando. Y eso es la forma en que se va a aprender en la escuela tradicional o en el modelo tradicional. En ese sentido, los objetivos no van a tener ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque los objetivos se van a convertir en políticas orientadoras de enseñanza, algo que va a cambiar completamente en la educación tecnocrática, como ahorita vamos a ver. Ahora bien, los contenidos son una cuestión netamente teórica y una cuestión netamente enciclopédica. Y es algo que va bien con el modelo tradicional. ¿Por qué? Porque si lo que se busca es la memorización, si lo que se busca es la repetición y la disciplina, pues a mí me interesa que estos conocimientos sean netamente teóricos y que si yo en algún momento les llego a preguntar, bueno, dígame la definición de espíritu de Hegel o dígame para usted qué es la pedagogía, pues ustedes repitan y repitan y repitan lo que ustedes en algún momento vieron dentro del acto educativo formal, ¿no? Entonces, ya lo dijimos, para los contenidos dentro de la escuela tradicional, estos se tienen que memorizar y se tienen que repetir, ¿de acuerdo? Ahora, para las actividades de enseñanza-aprendizaje, aquí están, pues bueno, la actividad, el método por excelencia del modelo tradicional, pues va a ser el método expositivo, ¿no? La cátedra magistral. El docente llega a su salón, los estudiantes al momento de llegar al salón se tienen que parar y hasta que el docente no quiera, se tienen que sentar y lo único que va a hacer el docente pues es exponer sus puntos y sus conocimientos, ¿no? Y ahí Margarita Panza es muy tajante. La verdad se va a construir a partir de la palabra ejercida por el catedrático. No hay más, ¿de acuerdo? Bien, la evaluación de los aprendizajes en el modelo tradicional, pues se reduce el proceso de evaluación como la culminación del acto educativo formal. Ustedes van a ver en sus clases de evaluación educativa que esta perspectiva de la didáctica ha cambiado, ¿no? Ahora la didáctica, al igual que la educación, no es un fin, es un medio, es un proceso para seguir formando, para que los estudiantes se sigan formando, ¿no? Entonces, si hablamos de la escuela tradicional, en donde se busca solamente la cuestión de memorización y de repetición, el proceso de evaluación es un proceso mecánico, ¿no? En donde se establece que el instrumento por excelencia de este modelo va a ser el examen, en donde los estudiantes van a plasmar lo que básicamente memorizaron, ¿de acuerdo? Entonces, es nuestro primer modelo, que es el modelo tradicional. Pasamos al modelo tecnocrático y esto es muy importante eh, porque cabe aclarar que cada uno de estos modelos pues intenta superar al otro, ¿no? En términos de los contenidos, en términos de, más bien en términos de cómo se ve a los contenidos, de cómo se ve a los objetivos, de cómo se ve a las actividades de enseñanza y por supuesto de cómo se ve a la evaluación, ¿no? Eso es importante y es lo que llamaría Thomas Kuhn un cambio de paradigma, en donde se supera
esta teoría para poder implementar otra teoría con elementos renovados, ¿no? Entonces, del modelo tradicional pasamos al modelo tecnocrático o de la tecnología educativa, según Margarita Panza, e insisto, hay un cambio de paradigma, hay una revolución, en términos de Thomas Kuhn, claro está, hay una revolución científica, ¿de acuerdo? Bien, nos encontramos que este modelo se generó, se llegó a dar en la década de los 60 en nuestro país como consecuencia de una expansión económica. Yo les recomiendo, si quieren conocer un poquito más de la historia contemporánea de nuestro país y de una manera amena, yo les recomiendo que se chuten los 3 tomos, los 3 números de la tragicomedia mexicana de José Agustín, ¿no? O sea, es una lectura amena, es una lectura documentada y fundamentada, y es una lectura en donde justo narra la tragicomedia por la cual pues pasa y ha pasado en nuestro país, al menos en el siglo XX, ¿no? Entonces, la tecnología, el modelo tecnocrático es un modelo que surge en nuestro país, o que emerge, mejor dicho, en nuestro país en la década de los 60. Dicho modelo se sustenta en nociones como progreso y eficiencia que responden a un modelo capitalista. Acuérdense, por ejemplo, que la noción de teoría curricular con base en Ángel Díaz Barriga, pues es en el siglo XX, ¿no? En este proceso de expansión de Estados Unidos después de la crisis del 29, de 1929, ¿no? Ahora bien, ¿qué se establece en perdón, ¿qué se establece en este modelo? Bueno, una de sus características principales pues va a ser eficientar al máximo el acto educativo formal, ¿no? Entonces, se deja de lado el qué y el para qué enseñar, ¿no? Es decir, se deja de lado la carga axiológica de la educación para priorizar el cómo enseñar. Y acuérdense que el cómo en la didáctica se va a establecer, más bien el cómo va a responder a cuáles van a ser esos métodos, esas estrategias de enseñanza, cómo es que vamos a llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pasamos de una psicología intuitiva en el modelo tradicional a una psicología netamente conductista, a una educación en donde establecemos un estímulo esperando una respuesta, ya sea positiva o ya sea negativa. Seguramente ustedes ya sabrán más de conductismo que yo, ¿no? La verdad, yo no son temas que domino a la perfección, ¿de acuerdo? Algo muy importante aquí, ojo, 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 eh, dentro del modelo tecnocrático se van a establecer explícitamente los objetivos de enseñanza. Y ahora bien, si se establecen los objetivos de enseñanza, se está llevando o se llevó a cabo un proceso de sistematización de la enseñanza. Yo siempre les digo, la enseñanza como un proceso sistemático y objetivo, pero ojo, no se dejen confundir, porque desde este modelo, cuando se hace alusión a la sistematización de la enseñanza, se hace desde una perspectiva pragmática y netamente instrumental. Es decir, y esto lo vamos a contrastar con la didáctica crítica. Y no tomamos, y ya lo habíamos comentado en la parte de arriba, no se toma en cuenta el contexto, sino solamente
aplicamos estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje. Sin embargo, esa aplicación es mecánica y es con base en un recetario, ¿de acuerdo? Entonces, ojo ahí, no se confundan. Desde mi perspectiva, el acto educativo formal debe ser un acto sistemático, pero sin caer en estos vicios que se establecen en el modelo tecnocrático, ¿de acuerdo? Para la elaboración de objetivos, pues surgen taxonomías de aprendizaje derivados de distintas corrientes psicológicas. Una de las primeras taxonomías y una de las más conocidas, a pesar de la vigencia que ya no debería tener en términos contemporáneos, pues es la taxonomía de Bloom, que se establece a finales de los 50, 1958, si no mal recuerdo, y es justo como Bloom pues jerarquiza ciertos niveles cognitivos en donde los estudiantes, pues dependiendo de qué es lo que se quiere alcanzar, pues van a poder establecer dentro de la planeación. Sin embargo, pues también tenemos distintas taxonomías. Tenemos la taxonomía de Marzano, tenemos la taxonomía de César Cole, tenemos la taxonomía de Gagné, tenemos la taxonomía de Anderson. Es decir, todo va a depender, y esto lo vamos a plantear un poco, yo creo que cuando veamos elementos o metodologías del proceso de enseñanza, todo va a depender del enfoque desde el cual querramos trabajar como educadores, ¿no? Si yo quiero trabajar desde el conductismo, si yo quiero trabajar desde el constructivismo, ya sea cognitivo, ya sea sociocultural, o si yo quiero trabajar desde una cuestión crítica, ¿no? O sea, todo va a depender del enfoque para poder ocupar estas taxonomías. Ahora bien, en la noción epistemológica que sustenta la visión de este modelo en cuanto a los objetivos, se puede señalar un proceso fragmentado y mecanicista del aprendizaje, ya que se busca la observación y la medición de nuevas conductas. ¿De acuerdo? Entonces, ya pasamos la cuestión conceptual, ya pasamos la cuestión de objetivos, ahora vamos a la cuestión de los contenidos. Denme un segundo. Bien. Dentro de los contenidos de la didáctica tecnocrática, pues como ustedes ya lo notaron en el mapa, en el cuadro, pues son los contenidos ahí, como la didáctica tecnocrática se preocupa más por el cómo que por el qué y el para qué, pues los contenidos van a estar ya validados por la instancia gubernamental o por el Estado, por la Secretaría, ¿no? Entonces los docentes se convierten en aplicadores meramente de dicho proceso, ¿de acuerdo? Denme un segundo. Contingencias ambientales no previstas, ya está lloviendo el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, los contenidos entonces se asumen como asépticos, como generales y como contenidos sí científicos, pero neutrales. Algo muy importante, compañeros. ¿Por qué? Porque desde la didáctica tradicional y desde la didáctica tecnocrática se va a pensar que el acto educativo formal es un acto neutral, es decir, es un acto que no es político. Y ojo ahí, ¿no? El acto educativo formal, desde Paulo Freire, es un acto político, ¿no? Es un acto en donde se atraviesan distintos intereses de distintos factores y de distintos agentes, ¿no? Entonces, el acto educativo formal es un acto político, algo que desde la didáctica tecnocrática y desde la didáctica tradicional quieren negar, ¿de acuerdo? Ahora,
Dentro de la cuestión de las actividades de enseñanza-aprendizaje, pues pasamos, o el docente pasa de un receptivismo a un, perdón, el discente, el estudiante, pasa de un receptivismo, es decir, de cierta pasividad a un activismo, ¿no? Acuérdense que el modelo tecnocrático pues se preocupa por el cómo, se preocupa por las estrategias de enseñanza, ¿no? Se cambia el rol del docente, se pasa de un dominio del contenido a justo un dominio de técnicas de enseñanza. El proceso de enseñanza en este sentido se va a definir como un control de la situación en la que ocurre el aprendizaje. Entonces, cambia el rol del docente. ¿De acuerdo? Eso es importante, lo dejo ahí en la mesa. ¿Por qué? Porque ahora su función, pues justo va a hacer este control de estímulos y conductas a partir de reforzamientos positivos o negativos. Acuérdense que la perspectiva epistemológica, hablando desde un campo disciplinar como es la psicología, de la tecnología educativa, pues es la corriente conductista. ¿Sale? Entonces, si el proceso, si el acto educativo formal es un acto sistemático en donde debe el docente generar una planeación, en donde estipule todos los elementos y momentos del acto educativo formal a partir de la generación de objetivos conductuales, pues va a estar tachada, va a estar rechazada la cuestión de la improvisación. Algo que desde mi perspectiva, insisto, debe ser, es coherente. Sin embargo, no debemos caer en esta postura mecanicista de la enseñanza, ¿no? O sea, el proceso de enseñanza educativo formal debe ser sistemático y debe ser objetivo sin caer en esta cuestión, sin reducir el acto, dicho acto, en una cuestión mecánica. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a la cuestión de la evaluación, en donde el proceso de evaluación debe ir de la mano plenamente con los objetivos señalados, ¿no? En este sentido, la evaluación se va a ocupar de verificar y comprobar los procesos o los aprendizajes planteados dentro de los objetivos. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hacer un replanteo, un repaso general. Pasamos a una cuestión de didáctica crítica. Ahora bien, insisto, cada uno de estos modelos puede entenderse como un cambio de paradigma en donde se plantea la necesidad de ir más allá de cada modelo. Entonces, la didáctica tradicional va a ser superada por la didáctica tecnocrática en cierto sentido, y la didáctica crítica va a ser superada, va a superar, mejor dicho, a la didáctica tecnocrática. ¿De acuerdo? Bien, no se pretende cambiar la modalidad técnica y operativa de la didáctica, eso es importante, sino la idea principal es analizar críticamente la práctica docente, y es lo que yo les he estado diciendo en este video. Yo estoy convencido de que el acto educativo formal debe ser un acto sistemático y objetivo, pero no debemos caer en este nivel de pragmatismo, en este nivel de aplicación mecánica, de una ejecución descontextualizada. No, la práctica docente no debe ser así, sino justo debe recuperar todos estos elementos para poder tener herramientas técnicas y poder llegar a un nivel de operatividad de la didáctica de manera coherente, ¿no? Y de manera concreta con nuestros grupos o con nuestros estudiantes. Entonces, sí, tenemos o debemos tener ese dominio técnico para llegar a esa operatividad, pero también debemos establecer procesos de reflexión de nuestra práctica.
didáctica, ¿no? Porque a partir de esos procesos de reflexión, pues de cierta manera van a fungir como autodiagnósticos y vamos a identificar desde una manera interna, pues cuáles van a ser esas fallas que debemos cubrir y cuáles van a ser esos logros que debemos pulir, ¿no? Eso es importante. Ahora bien, desde la didáctica crítica se critica, justo, valga la redundancia, al instrumentalismo y a la pretendida neutralidad ideológica de la educación. Para ello es importante analizar los fines de la educación y no reducir el acto educativo formal sin considerar los elementos, el acto educativo formal sin considerar los elementos externos a él. ¿Qué significa esto? Bueno, se critica el instrumentalismo de la tecnología, del modelo tecnocrático, se critica la supuesta neutralidad ideológica de los contenidos y de la educación a partir de justo analizar cuáles son esos verdaderos fines que va a tener la educación, ¿no? Entonces, si en el modelo tecnocrático se prioriza el cómo y se deja de lado el para qué, en el modelo crítico no. Es decir, no se deja de lado la cuestión del cómo, sino también nos vamos a preocupar por las finalidades de la educación. ¿Qué sujeto estamos formando? Eso es importante jamás perderlo de vista. ¿Cuáles son las características formativas en cuanto a los contenidos y las habilidades que el discente debe o quiere tener? ¿No? Eso es súper importante, compañeros. Y esto se va a dar justo en el modelo crítico. ¿Vale? Y es lo que yo les estaba diciendo, que justo es ahí me equivoqué, justo es el primer punto de esta dimensión. No se pretende cambiar la modalidad técnica y operativa de la didáctica. O sea, la didáctica jamás va a perder ese rostro operativo, ese rostro de quehacer de la didáctica, sino la idea es analizar desde esta operatividad la práctica docente a partir de las reflexiones que el propio docente, ya sea de manera colectiva o ya sea de manera individual, pues va a dar o se van a dar estos procesos de reflexión, ¿no? Piensen, por ejemplo, estoy pensando en ay, ¿cómo se llaman? Los consejos, ya me acordé, los consejos técnicos, ¿no? Los consejos técnicos de cada fin de mes que establece la SEP desde hace algún tiempo, ¿no? La idea a mí me parece coherente, ¿no? En donde pues se señala cuáles van a ser los objetivos y cuáles van a ser, cómo se va a ocupar los materiales de la escuela, cómo se va a trabajar la autonomía curricular que fue establecida en el modelo educativo anterior, cuáles son las necesidades de los estudiantes, ¿no? Todo eso se plantea. Que el consejo técnico que sea ocupado como instrumento para chismorrear, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero la idea, digamos, desde la cuestión propiamente idealística de la idea, pues es bien, a mí me parece coherente, ¿no? Bien, ahora vamos a la cuestión de los objetivos. Con base en Jerome Brunner, pues la formación de objetivos pues debe estar en relación directa con la solución de problemas concretos, ¿no? Se determina entonces una intencionalidad o finalidad del acto educativo y se explicita de forma clara y fundamentada cuáles son esos aprendizajes a los cuales el estudiante pues va a construir. Acuérdense que el aprendizaje es una construcción individual. Acuérdense que el aprendizaje, si bien
está en mediación con la enseñanza no determina explícitamente la construcción del aprendizaje, ¿no? Yo puedo tener a un maestro buenísimo, buenísimo, puedo tener al mismo Jerome Bruner frente de mí, claro, ya se murió, pero yo podía tener al mismo Jerome Bruner, ¿no? Sin embargo, el hecho de que yo tenga a Jerome Bruner, el propio proceso de enseñanza no me habilita a mí para poder construir ese aprendizaje, ¿no? Sin embargo, hay que orientar a partir de estos objetivos señalados, hay que orientar esa construcción. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en la cuestión de los contenidos. El docente no solamente debe participar en la programación de los contenidos, es decir, de cómo va a llevar a cabo el acto educativo formal, sino también en la selección y estructuración de los mismos. ¿Qué significa esto? Que el docente debe participar en la construcción del currículo. Ese es un punto importante, ya que los contenidos van a ser la columna vertebral del currículo y sus elementos, ¿no? Y esto, dentro de la didáctica crítica, se rescata la noción de conocimientos científicos, pero no solamente de conocimientos científicos, sino también de conocimientos socioculturales particulares, ¿no? ¿Cuáles son esos conocimientos o habilidades que el estudiante debe dominar o debe tener para su contexto? A diferencia de la didáctica tecnocrática, pues los contenidos establecidos tanto en planes como en programas de estudio, pues no debe presentarse como algo ya terminado y comprobado, sino como algo que están ahí a la luz en miras de que sean actualizados, pues a lo mejor no permanentemente, pero sí con cierta temporalidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, es necesario trabajar históricamente los contenidos a partir de lo general y llegando a lo particular, ¿no? Yo siempre les he dicho, organicen, si ustedes logran ver sus programas de estudio, se van a dar cuenta que se trabaja bajo esta lógica. Pasamos de una cuestión general a algo más particular, o también pasamos de una cuestión conceptual a algo ya más procedimental. ¿Sale? El rol que se va a establecer, ya hablando de los procesos de enseñanza, el rol que se va a establecer en la relación entre el docente y el discente, pues va a ser una relación en donde ya no es una relación vertical, en donde el docente está arriba y el discente está abajo. No. Ahora, todos tienen la palabra y todos van a aprender de todos. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque el proceso, la relación epistemológica que se establece entre el docente y el discente, ya lo señalamos, no es vertical, sino ahora es horizontal, ¿no? Eso es importante para poder generar un vínculo pedagógico en armonía entre el docente y el discente. Algo muy importante también que establece Margarita Panza es que la práctica docente se debe sustentar en la investigación a partir del espíritu crítico y la autocrítica, ¿no? Eso es importante. Por ahí, creo que es el mismo Morán Oviedo, tiene un texto sobre la relación que se debe establecer entre enseñanza y investigación. Eso es vital. O sea, si queremos ser educadores, debemos establecer momentos de investigación específico, no solamente para poder preparar nuestras clases, sino para poder retroalimentar esa visión que se lleva al momento de tener nuestras clases, ¿no? Bien, por último, la cuestión de las situaciones de enseñanza a aprendizaje, ¿no? En donde se trabaja ahora no solamente con exámenes, sino también con situaciones específicas. Eso es importante
Porque a diferencia de la educación tecnocrática, en donde el proceso de evaluación se ve como un producto, aquí no. Aquí el proceso de evaluación va a ser como un perdón, aquí el acto de evaluación va a ser visto como un proceso, no como un producto, ¿no? Entonces, si se desarrollan situaciones de aprendizaje a partir de momentos de apertura, de desarrollo y de culminación, esto lo vamos a ver cuando veamos los elementos de una situación didáctica y cuando veamos las estrategias instruccionales establecidas por Frida Díaz Barriga. Ahora, al ser la evaluación un proceso didáctico, se establece que no se trata de medir cuáles son esos conocimientos que va a tener el estudiante, sino más bien se va a tratar de retroalimentar. Si la evaluación se convierte en un proceso más que en un fin, justo la cuestión de la evaluación o su función va a ser retroalimentar ese desarrollo formativo del estudiante, ¿no? Bien, ahora, con todo esto, hacemos un breve repaso para cerrar nuestro video. Rescatamos la idea de que hay que romper con esa visión reduccionista del quehacer docente. Ser educador no es fácil, hay muchos elementos que hay que contemplar, ¿de acuerdo? Vimos modelos históricos de enseñanza, se establece la clasificación de Margarita Panza y vimos 3 modelos, que es el modelo tradicional, el modelo tecnocrático y el modelo crítico. El modelo tradicional lo podemos entender desde la idea de una educación bancaria con Paulo Freire, en donde en donde el estudiante es una hoja en blanco y vamos a escribir sobre ella, ¿no? En donde vamos a depositar conocimiento a partir de procesos de la memorización y la repetición. Ojo, no se trata de satanizar a la memorización, ¿no? La cuestión memorística es importante. Sin embargo, tratar de reducir la construcción de aprendizaje a una cuestión memorística es ahí en donde se encuentran estas fallas dentro del modelo tradicional, ¿no? Insisto, no se trata de satanizar la memorización, porque la memorización es un proceso psicológico básico importante para la construcción de aprendizaje. Sin embargo, el aprendizaje no se reduce solamente a una cuestión memorística, ¿de acuerdo? Bien, dentro del modelo tecnocrático, se empiezan a trabajar con objetivos de enseñanza, con objetivos de aprendizaje, perdón, se empiezan a trabajar con taxonomías de aprendizaje, como la de Bloom, como la de Marzano, como la de Anderson, como la de Gagné, como la de Cole, y bueno, hay muchísimas más taxonomías. El acto educativo formal, el acto de enseñanza-aprendizaje, se convierte en un proceso sistemático y objetivo, en un proceso mecánico, en donde el docente se convierte en un robot, en donde solamente va a aplicar métodos de enseñanza y va a aplicar, y va a aplicar, y va a aplicar, y va a aplicar, sin importar qué es lo que suceda, ¿no? Dentro de la didáctica crítica o el modelo crítico, y lo voy a volver a leer porque eso es importante, no se pretende cambiar la modalidad técnica y operativa de la didáctica, sino la idea es que a la luz de este quehacer de la didáctica, pues también se tiene que analizar críticamente la práctica docente a partir de la reflexión, ya sea de manera individual o ya sea de manera colectiva, entre pares, ¿no? Entre colegas. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que este mapa pues va a estar en la plataforma, al igual que este video. Estos fueron modelos históricos de la enseñanza, desde la clasificación de Margarita Panza,
Nos falta un video y ese lo trabajo a continuación, ¿de acuerdo? Un saludo, cuídense mucho y por favor quédense en casa. Saludos.